Ponemos ahora la lupa en el papel del parlamentario sanitario en el Sistema Nacional de Salud para saber si está lo suficientemente presente en hospitales, centros de salud o, por el contrario, falta sinergia. También podremos explorar los lazos que unen a las comisiones de sanidad con los servicios autonómicos de salud. ¿Cómo es esa relación con los portavoces regionales? ¿Se puede optimizar? Bueno, pues nos lo cuentan en la siguiente mesa los siguientes expertos, con Rubén Moreno Palanqués, es portavoz del PP en la Comisión de Sanidad y Consumo del Senado, en la función de moderador. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. En realidad yo he sido portavoz de muchas cosas, pero vamos, de sanidad en el Congreso, luego ya en Unión Europea durante muchos años. Pero como hoy lo que nos reúne aquí es la sanidad y sobre todo con redacción médica, después ya está la 14ª. Pepe Martínez Olmos y yo creo que hemos estado, no en todas, pero en muchas. O sea, ya nos conocemos desde hace muchísimos años. Algunos nos llaman el dúo Pimpinela, ¿no? Y algunos os vais incorporando y es fenomenal, porque dentro de otros 14 años pues seguramente estaréis todavía por aquí, nosotros probablemente ya no, seguiremos vivos, pero quiero decir en otros lugares. Pero es un foro que ha demostrado todo lo que representa una gran publicación como Revista Médica. Yo por eso quisiera hoy empezar agradeciendo a Chema, José María Pino y a Ricardo todo el esfuerzo que han hecho estos años de reunirnos, de poner ideas encima de la mesa, de debatirlas y luego trasladarlas a los parlamentos nacionales, autonómicos, etcétera, ¿no? Y tengo que confesar, Ricardo, que este año, especialmente este año, cuando vi los títulos de las mesas, dije, este año de verdad que han sido creativos, porque el planteamiento general que se hace de algunos temas pueden ser controvertidos, en otros nos hace pensar y desde luego las personas que nos acompañan son personas que tienen una larga trayectoria en muchas disciplinas. Hoy estáis aquí todos invitados por vuestra participación en sanidad en vuestros parlamentos nacionales. Y no os preocupéis que acabaréis siendo, muchos ya lo sois, pero en todo caso, si alguno considera que llega aquí nuevo, no os preocupéis que seréis los que más sabéis de sanidad en muy poco tiempo, porque basta con que uno sea portavoz de algo para que sea el máster del universo en esa materia, seguro. Y luego hay una condena que tendréis el resto de vuestra vida. Cuando empezáis en sanidad, os pueden nombrar ministro de Cultura, pero nunca vais a salir de sanidad seguro. O sea, es un mundo que te engancha y que te deja ahí, que todo el mundo te pregunta por sanidad, aunque ya has sido ministro de Defensa. Y si no tenéis ahí a mi buen amigo y gran ministro Julián García Vargas, que es verdad que ha sido un gran ministro de Defensa, pero que todo el mundo le llama por sanidad. O sea, que es que estas cosas son así. Bueno, y hoy tenemos el gran placer de tener aquí entre nosotros pues, a José Alberto Díaz Estebanez, que es de Santa Cruz de Tenerife, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense, que ha ejercido el periodismo en Radio Televisión Española en Canarias, en El Día, en ABC, ha sido director general de Calidad Ambiental y hoy está aquí en razón de ser portavoz de la Comisión de Sanidad por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. También tenemos a Elena Lete García, que es arquitecto técnico municipal, directora de Ordenación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco ha sido. Pertenece al grupo Eusko Abertzaleak. No, es el PNV, sí, pero en fin, yo quiero ser en eso muy respetuoso, nacionalistas vascos. Es presidente de la Comisión de Salud del Parlamento del País Vasco y, por lo tanto, un placer también tenerte aquí, Elena. María Marín es licenciada en veterinaria y ha hecho su doctorado en Ciencias Sociosanitarias, Higiene y Salud Pública. Lleva más de 20 años dedicada a la veterinaria en patología médica y cirugía y es diputada y portavoz del grupo mixto, en este caso por Podemos, de la Asamblea Regional de Murcia. María Ángeles Prieto Rodríguez, que juega en casa hoy, ¿no? Es enfermera y socióloga y profesora de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Dirige desde hace 8 años
por la Escuela de Pacientes de la Consejería de Salud y es portavoz de la Comisión de Salud y Consumo del Parlamento de Andalucía. Y para cerrar, José María Saponi, que es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Extremadura, especialista en Medicina Interna y portavoz del PP, del Partido Popular, la Comisión de Salud y Servicios Sociales de la Asamblea de Extremadura. Dejadme que os diga antes de entrar, porque ya que sois parlamentarios, ¿no? Yo en este momento no lo soy, pero el gran problema que tenemos los parlamentarios es que nos falta siempre tiempo para hablar. Nos gusta mucho hablar y tal, pero no tenemos tiempo en los parlamentos, ¿no? Aquí disponemos de 75 minutos, salvo que yo me alargue demasiado, y vais a poder hablar con más libertad. O sea, que tomaros el tiempo que queráis. Después ya, si somos suficientemente atractivos, pues seguro que alguien del público pues, nos querrá preguntar algunas cosas. Yo quisiera deciros, establecer un poco el marco, ¿no? de esta mesa, porque la mesa se las trae. La mesa se las trae. Es el papel del parlamentario sanitario en el Sistema Nacional de Salud, que hasta ahí parece que no te debería impresionar mucho, pero lo que se trata de explorar es la presencia de los parlamentarios en los hospitales y en los centros de salud y es ver la relación que puede haber entre las comisiones de sanidad y los servicios autonómicos de salud. Claro, cuando uno va a la normativa vigente, a la Constitución, etcétera, pues claro, todo el mundo sabemos que hay una división de poderes entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial, teóricamente para prevenir los abusos de autoridad, claro, pero debe existir una correlación y una buena interrelación entre ellos para que el funcionamiento de todo el sistema pues vaya bien, porque lo que hay que evitar es aquello de aquí cada uno va a lo suyo menos yo, que voy a lo mío. Quiero decir que no puede ser que cada uno vaya a lo suyo. Tenemos que estar colaborando e interrelacionándonos. Pero claro, el problema es que los parlamentarios estamos para promulgar las leyes, para aprobar los presupuestos, capturar nuevos fondos, controlar que los gobiernos sean transparentes y pedirles responsabilidades, la acción multisectorial, todo lo que queráis y sobre todo un deber que tenemos los parlamentarios, que es decir que nuestro sistema de salud, en este caso el autonómico o el nacional, es el mejor del mundo si el que gobierna es nuestro grupo y denostarlo si el que gobierna es el grupo contrario. Por lo tanto, estas son normas básicas de funcionamiento y eso, en cierto modo, marca un poco el terreno porque, claro, ¿qué va a hacer un parlamentario que no sea de tu grupo, el correspondiente al gobierno, en un hospital y en un centro de salud? Si habéis estado en el ejecutivo de vuestro territorio, no es que no queráis tener probablemente a los parlamentarios allí de la oposición, que como alguien ha dicho, no queréis casi ni tener a los pacientes, ¿no? Con las listas de esperas que hay. Es decir, esa interrelación queda reducida muchas veces a ese debate de control parlamentario, cada vez más agrio, ¿no? Eso es difícil. Y entonces la posibilidad de ir a un centro sanitario en el que puedas ver cómo el Ejecutivo está trabajando para intentar entenderle por qué hace a veces lo que hace, para intentar ver los desafíos que tiene un paciente, etcétera, pues es una oportunidad que se pierde y que probablemente está bien planteado, Ricardo, que aquí podamos reflexionar sobre ese tema, ¿no? Antes decíais, nuestro sistema de salud es el mejor del planeta. Yo he trabajado y conozco el británico y el norteamericano, muchos años además. El nuestro es muy bueno, yo no lo cambiaría por ninguno, pero es cierto que hay que estar continuamente mejorándolo. Es como lo de la bicicleta, la Unión Europea siempre decimos que esto es como una bicicleta, como no sigas pedaleando te caes, ¿no? Por lo tanto hay que seguir mejorando. Y el Reino Unido, que no tiene mejor sistema que el nuestro, es cierto que está intentando introducir mecanismos para mejorar ese sistema. Y yo os pregunto, y así no me alargo más, pero si no nos dejan hablar, y además somos aquí uno más que las anteriores mesas, ¿cuál creéis que debe ser ese papel del parlamentario en los hospitales y en los centros de salud? Si es que tiene que haber algún papel, ¿no? ¿Cómo podríamos beneficiarnos de poder visitar esos centros sanitarios, más allá de cuando se organizan algunas visitas, que las hay también?
para darnos cuenta de cuáles son esos problemas que tiene el paciente, cuáles son esos problemas que tienen los profesionales y en una segunda ronda, o si queréis hablar yo también, cómo podemos en relación con los ejecutivos autonómicos mejorar ese sistema. Y por lo tanto yo daría paso, tal y como os he presentado en primer lugar, ¿no?, para que podáis elaborar sobre esto, primero a José Alberto Díaz del Parlamento de Canarias, para que nos des tu opinión sobre estas cuestiones. Pues muchísimas gracias y como es de bien nacido ser agradecido, primero el agradecimiento a los organizadores, a Redacción Médica, a Sanitaria 2000, no solo por eso que nos dicen chiquititos, es de bien nacido ser agradecido, sino por los que venimos un poquito lejos, que es de Canarias, sabemos las dificultades que tenemos nosotros al llegar y los obstáculos que tienen los organizadores para traer a la gente de Canarias. Esto lo voy a traer después a colación de la gestión sanitaria en un territorio tan complicado por fragmentación, por lejanía, por población, por orografía, como es Canarias. Y a partir de aquí, que sea precisamente en esta mesa, hombre, a mí me han parecido apasionantes las anteriores y me hubiera encantado también estar en cualquiera de las otras. Pero claro, en esta mesa, hablar del papel del parlamentario en los centros de salud, a mí se me hacía difícil ya simplemente el enunciado, ¿no? Como si fuéramos inspectores generales para ir centro por centro a examinar. Yo, que tengo cierta experiencia en gestión municipal, sobre todo en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, he sido concejal de varias cosas, entre ellas de seguridad ciudadana. El peor error que puede tener un concejal de seguridad ciudadana es creerse que es el concejal, que es el jefe de policía. Es el jefe de la policía, pero no es un superpolicía por encima de los policías. Pues tampoco el parlamentario sanitario puede creerse el superinspector sanitario que va denunciando y señalando con el dedo, porque creo que haríamos un flaco favor a la sanidad pública y además nos extralimitaríamos en esa labor. Y cuando uno le invitan, y por eso el agradecimiento, uno también busca lo que llamamos la ventaja competitiva, ¿no? ¿Qué puedo decir yo a estas horas para que la gente no se duerma después de una larga sesión por la tarde y para que, a ser posible, el año que viene me vuelvan a invitar? Por lo tanto, en fin, intentar ser algo original en alguno de los planteamientos. Y yo buscaba la ventaja competitiva en qué puedo contar yo diferente, empezando porque soy de Coalición Canaria, por lo tanto, un partido un poco alejado del frentismo al que lamentablemente nos vemos abocados en los últimos tiempos en la política española, pero que conecta exactamente con la voluntad y el acierto de unas jornadas como esta. Y es que al estar en un ámbito relativamente en casa, en familia, no estamos esperando a rebatir al adversario político, sino estamos intentando aportar y escuchar sobre lo que dicen los demás, incluso aunque estemos ideológicamente alejados. Y uno aprende mucho sobre este tema, pues Coalición Canaria, también acostumbrada a pactar con unos y con otros, con vocación de gobierno, desde el año 93 de su nacimiento hasta ahora, prácticamente ha gobernado todas las legislaturas, menos la pasada, en la Comunidad Autónoma de Canarias, ha llegado a grandes acuerdos, tanto con el Partido Popular como el Partido Socialista, y eso nos da una perspectiva de acuerdo que yo creo que es muy oportuna en estos momentos. Y cuando hablamos de Canarias, antes lo comentaba, tengo que hablar de un sistema muy peculiar, por insularidad, por lejanía, porque los parámetros habituales por los que medimos, por ejemplo, el número de habitantes o de usuarios para un centro hospitalario, en Canarias no valen para nada. Porque si te vas a la Isla del Hierro, tienes solo 10.000 habitantes. Pero ¿cómo no vas a tener un hospital en el Hierro con 10.000 habitantes? Y si no lo tienes, tienes que buscar un sistema para determinadas especialidades o tratamientos que te permita llegar en un tiempo razonable en un avión, porque como no somos David Meca para ir nadando cada vez que uno tiene una enfermedad, no puedes trasladarte a un centro de referencia en Tenerife o en Gran Canaria. Eso hace que un sistema de gestión en Canarias sea mucho más complicado de lo habitual, aunque cada uno tiene sus cadaunadas. Y antes lo hemos oído, como en fin, Castilla y León tiene lo suyo, y La Rioja tiene lo suyo, y Cantabria tiene lo suyo, y Galicia tiene lo suyo. Y al final tenemos que hacer posible que esa gestión, que es diferente en cada sitio, sea justa y equitativa con todos. ¿Por qué? Porque una cosa es la gestión, que efectivamente yo soy firme defensor de la cercanía para solucionar los problemas, y otra es la financiación.
que la financiación, la que viene del Estado, no voy a entrar ahora a meterme en berenjenales con mis compañeros del País Vasco, de Navarra, con los cupos económicos, en fin, tiene que ser equitativa, porque si no, procuramos un déficit sanitario que hace inviable esa equidad en los tratamientos. Y tiene que haber equidad a la hora de la Carta de Derechos de un paciente que no puede ser tratado diferente si nace en Teruel que si nace en Madrid, si nace en Valverde del Hierro que si nace en Gerona. No tiene sentido. Ahora bien, todas las comunidades autónomas, porque nos hemos dotado de ese sistema autonómico, tenemos derecho a tener una autonomía de gestión que premie o castigue esa cercanía en la gestión en cada una de nuestras comunidades. Y esto tiene también mucho que ver con lo que un recordado presidente ya fallecido de Canarias, llamado Adán Martín, hablaba siempre de la sanidad. La sanidad es un servicio de demanda infinita. Es decir, es un monstruo voraz capaz de devorar como gestor todo lo que le echen. Si pones 10, 10, si pones 100, 100, si pones 1000, 1000. Porque siempre habrá nuevas necesidades que acometer y no es un despilfarro, son necesidades reales de la población. Ahora bien, los gestores sanitarios tienen que buscar el sistema de hacer compatible la sanidad que queremos con la sanidad que podemos. No podemos de podemos, sino de la que nos podemos permitir. Y esto es difícil después llevarla a la práctica porque cuando vemos los porcentajes que dedicamos a sanidad, por ejemplo, la sanidad en este año, en estos presupuestos en Canarias, se va a comer aproximadamente el 38% del presupuesto de la comunidad autónoma. Más de un tercio se va solo a sanidad y menos de 2/3 a todo el resto de la gestión sanitaria. ¿Esto quiere decir que dedicamos muchísimo a sanidad? Hombre, pues depende, porque habría que verlo después por habitante y a lo mejor nos llevamos sorpresas que otros, dedicando solo el 31%, dedican más y mejores recursos a cada uno de sus habitantes. Por eso digo que hay que buscar una visión que al final, antes hablábamos también de la visión de gobierno y de oposición. Yo también he tenido esa oportunidad de ser oposición y gobierno. Llevo 2 legislaturas, esta es mi segunda legislatura. En la anterior estuve en la oposición y ahora estamos en el gobierno, después de una trayectoria muy amplia. Bueno, les tengo que decir, de entrada, en la oposición es mucho más divertido, mucho más lucido y mucho más reivindicativo. Esto no quiere decir que sea mejor. Siempre es mejor gobernar, no les quepa duda. Pero desde el punto de vista de parlamentario, hombre, en la oposición, sobre todo, puedes decir cosas que no te atreverías a decir en el gobierno. ¿Por qué? Porque en el gobierno tienes que ser mucho más responsable, mucho más supeditado a tu gobierno, y el que esté en un grupo parlamentario en una comunidad donde gobierna sabrá que cuando llega una proposición no de ley o una enmienda a los presupuestos hay que levantar el teléfono y preguntarle al jefe de gabinete del consejero a ver si se puede o no se puede, incluso por encima de tu visión personal sobre determinados temas. Y después tenemos el difícil reto de la coherencia, y es que cuando hemos estado en la oposición es muy complicado después ser plenamente coherente con todo lo que has pedido, porque en la oposición siempre tiendes a pedir la luna, a ser casi quimérico. Y todos pedimos en el pacto por la sanidad. Esto es un tema transversal, universal, que todos tenemos que estar de acuerdo. Vale, eso es cierto, es justo y es necesario, como decían en el catecismo, ¿no? Pero todos sabemos también que en política la sanidad es un tema clave. Es un tema sobre el que se sufre mucho desde el gobierno y sobre el que se critica mucho también. Y seguro que si nos preguntan a todos y cada uno de los que estamos aquí, diremos, tenemos la mejor sanidad del mundo. Lo hemos oído aquí en varias conferencias. Pero cuando llegamos a nuestra comunidad autónoma, si estamos en la oposición, también habremos oído decir, esta sanidad es tercermundista. ¿Cómo es compatible lo uno y lo otro? Porque sabemos que es un tema enormemente sensible para la sociedad y, por lo tanto, de desgaste del gobierno. En nuestro ánimo, en nuestra competencia, en nuestra responsabilidad esté hacerlo de una manera que sea responsable. No me quiero enrollar mucho más, pero quiero dejar varios temas un poco para sembrar un poquito de discordia, si se quiere, ¿no? En fin, los políticos, los parlamentarios, vamos a ceñirnos a los parlamentarios, no son gestores, no tienen por qué. Puede que lleguen a serlo, pero el parlamentario no es un gestor. Segundo, los gestores
no tienen por qué ser sanitarios. Y aquí alguno de ustedes me puede tirar un zapato porque hay mayoría de profesionales sanitarios. Lo que pasa es que, claro, en el grupo parlamentario, cada vez que hay un médico, se le encarga ir a la Comisión de Sanidad, pero no tiene que ser necesariamente un sanitario. De hecho, yo les tengo que decir que en la Comunidad Autónoma de Canarias los mejores consejeros de sanidad no han sido médicos. ¿Sí? Esto se puede interpretar de muchas maneras. No es una carga en contra, pero no es una condición necesaria, porque estamos hablando de gestión. Y no entraré en la mención específica sobre cómo se gestionó el COVID, lo que sucedió, pero sí en cómo llegamos en general a grandes acuerdos por encima de nuestra visión partidista. Ese papel parlamentario, por lo tanto, desde mi punto de vista, es más de control y de dar visibilidad para dar prioridad a los temas, no tanto como gestor ni como inspector, intentando no ejercer la demagogia, y pongo como ejemplo, y seguro que ustedes también lo tienen, las PNL, las proposiciones no de ley. El papel lo aguanta todo. Y como no son de obligado cumplimiento para el Gobierno, sobre todo cuando estamos en la oposición, hacemos unas PNL preciosas, maravillosas, vamos a arreglar el mundo. Y el 80% de las cosas no son cumplibles o no son cumplidas. Si gastáramos menos tiempo en buscar culpables y más tiempo en buscar responsables, que puede parecer lo mismo, pero no lo es, quizás cometeríamos menos errores. Y esa homogeneidad entre comunidades autónomas, insisto, tiene que ser en los medios y en los derechos de los pacientes, pero en esa autonomía que es justa en la gestión. Termino diciendo, porque ya sí que se me va de tiempo, que el riesgo como políticos en materia sanitaria está en el equilibrio entre el adanismo y el siempre se ha hecho así. El adanismo no es de Adán Martín, como decía antes, sino es ese complejo del primer hombre, de ser Adán. Yo llego, me lo sé todo y voy a crear una sanidad nueva y perfecta. Miren, ninguno lo vamos a hacer. Y todos tenemos esa tentación el primer día que llegamos. Y la tentación contraria, esto se hace así, y tú preguntas al jefe de servicio, al director médico, al director de área, y te dicen, no, esto se hace porque siempre se ha hecho así. Esa es la última de las razones razonables por la que hacer algo en gestión en general y en sanidad en particular, el porque se ha hecho así nunca es una razón. Tenemos la obligación de hacerlo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, José Alberto. Probablemente es la hora, pero José Alberto nos ha dicho algunos secretos de los mejor guardados que tenemos aquí entre los sanitarios, como es que llamas a tu consejero para decir qué de esto o qué puedo decir o qué no. Lo cierto es que la forma que tenemos de funcionar en las administraciones es lógico que como mínimo vayan coordinados los gobiernos y los grupos parlamentarios que sujetan al gobierno, ¿no? Más que lo sujetan, que lo apoyen. Y en ese sentido, Elena, vosotros gobernáis en el País Vasco, ¿no? Se haciendo desde hace mucho tiempo, y tú eres la portavoz, tú eres la presidenta, ¿no?, de la comisión, que eso te libera un poco, porque a mí me dijeron siempre, ¿aquí quién manda en el Congreso? Pues aquí el que manda es el portavoz, los portavoces, no los presidentes, no los vicepresidentes. Lo cierto es que la presidencia es una gran institución y me gustaría saber tu opinión de, ¿tú crees que la presencia física de las comisiones de sanidad ayudarían a entender mejor a los profesionales, como mínimo, no digo a los gobiernos, pero como mínimo a los profesionales y a los pacientes en los problemas y los desafíos que tienen día a día? Es una pregunta no para que la contestes, sino para darte pie a que digas todas aquellas reflexiones que quieras hacer. Eskerrik asko. Bueno, muchas gracias a Redacción Médica y a Sanitas 2000, a Sanitaria 2000 por la invitación. Es la primera vez que acudo y tengo que declarar o no sé, confesar que me siento el elemento de color de esta sala. Yo soy aparejador. Durante muchos años he sido aparejador municipal en la administración pública de un pueblo próximo. Como ya tengo unos años, pues puedo decir que he visto avanzar el urbanismo durante 34 años y cambiar sustancialmente. Cuando yo comencé mi andadura profesional en el 89, los servicios municipales de urbanismo eran el top 10 de los ayuntamientos. Tenían absoluta centralidad en todos los ayuntamientos y si alguien
en el entorno municipal hablaba del plan, todo el mundo sabía que era el Plan General de Ordenación Urbana. Todo el mundo sabía. No hacía falta decir más. Luego hay más planes, ahora hay más planes. Entonces, no. Y no solo era eso, era un documento con absoluta prioridad sobre todos los demás que existían en el ayuntamiento, eran de obligado cumplimiento, por supuesto, y el resto de las políticas pues, se adaptaban al urbanismo. Evidentemente, el urbanismo siempre respondía a unas necesidades muy inherentes a sí mismo, ¿no? Que eran las necesidades dotacionales, por supuesto, y las actividades económicas también, ¿no? Darle cobertura a los elementos tractores de cada uno de los municipios, sea el que sea la industria, sea el turismo, la hostelería, lo que sea. Esas ocupaciones siempre tuvo, pero había otros ámbitos en los que no reparaba en absoluto. En la década de los 90 esto empezó a cambiar. Yo observé, ahora viendo en la distancia, entonces era joven, pero ahora viendo en la distancia, pues esto empezó a cambiar. Alcanzaron prioridad, o cuanto menos se pusieron en el tablero de juego, otros ámbitos sectoriales, bueno, que hoy igual diríamos pues, sectores emergentes, ¿no? Fueron años en los que se perfeccionaron sustancialmente las aportaciones del urbanismo, empezó a hacer aportaciones para hacer ciudad saludable, para ayudar a la sociedad, cosa que antes pues, igual no estaba tan dirigido, ¿no? Pero yo destacaría sobre todo que surgió una nueva política sectorial, un nuevo sector para la política que era el ámbito medioambiental. Durante años fue ganando espacio y fue alcanzando un corpus propio que convierte en obligatorio, vinculante, obligatorio, recomendatorio, bueno, recomendaciones, sus determinaciones. Antes no era así. En este momento ese análisis medioambiental pues, ha ido evolucionando mucho. Hemos pasado pues, de un impacto ambiental que tenía un sentido estético, hemos pasado bueno, pues, por la ecología, que tenía un sentido más natural, y estamos llegando pues, a la sostenibilidad en su triple acepción, ¿no? Sostenibilidad ambiental, sostenibilidad económica y sostenibilidad social. Incluso los procedimientos administrativos pues, también se han ido complicando, elaborando, vamos a decir. Tenemos infinidad de acrónimos, impacto ambiental, DIA, evaluación estratégica, EAE, bueno, de todo. Tenemos de todo y ello en sí mismo, en este momento, pues es un sector multidisciplinar que tiene un procedimiento administrativo propio, un procedimiento que discurre paralelamente a aquellos planes generales que os decía antes, que eran nucleares en los ayuntamientos, ahora ya son paralelos. Y se miran en condiciones de igualdad. Tienen la misma altura de mirada. Todo esto se puede explicar de otro modo. Y es que antes en los ayuntamientos el Departamento de Urbanismo estaba en la planta noble del edificio consistorial y su disciplina irrigaba a todo lo demás. En este momento en la planta noble está el medio ambiente y está el urbanismo. En condiciones de igualdad, como os decía antes, con criterios vinculantes ambos. Y antes en la punta de pirámide estaba el urbanismo y yo diría que ahora en la punta de pirámide están discutiendo los dos. Bueno, por lo menos los medioambientalistas y los urbanistas están ahí. Y dirán ustedes, ¿y esto a qué viene? ¿No? Pues esto viene que la lectura del tema que nos proponía la organización era: debería estar más presente en hospitales y centros de salud, relación de las comisiones de sanidad con los servicios autonómicos de salud. El quehacer parlamentario implica, a mi modo de ver, y ahora bueno, voy a hacer un ejercicio parlamentario también en esta disertación, a mi modo de ver, seas oposición o seas gobierno o seas un grupo que sostiene al gobierno, un contacto con la población, indudablemente, con los agentes sociales, con la sociedad estructurada, civil estructurada, organizada, con grupos de interés, con profesionales, con los sindicatos, en fin, sanitarios y usuarios al final. Entonces, conocer sus inquietudes e impulsar al Ejecutivo es una de nuestras funciones. Esa función es más fácil, más cómoda, como decía mi compañero de Coalición Canaria, es más cómoda desde la oposición en el impulso y cuesta un poco más desde el Gobierno, aunque quizás también sea más gratificante.
Y en todas estas, bueno, al final siempre intentamos fortalecer el sistema, la calidad asistencial de todo el sistema. Y estaba yo disertando en esto y me asaltó una duda que voy a transmitir con absoluta humildad porque no pertenezco al ámbito sanitario y quizás pues, me lo puedo permitir, ¿no? Quisiera compartir con ustedes la duda que me surgió. Es, en la formulación de la pregunta se habla de comisiones de sanidad y servicios autonómicos de sanidad. Y esto me suscita, pues, no sé, una complejidad. ¿Esto aguantará el paso del tiempo, esta denominación? ¿O por el contrario ocurrirá como con el urbanismo y el medio ambiente? En el Parlamento Vasco en este momento no es una comisión de sanidad. El nombre es Comisión de Salud. Bueno, en nuestro caso, el departamento también es Departamento de Salud, no es Departamento de Sanidad. Es un paralelismo que yo creo que es, para mí, porque vengo del mundo de la ordenación territorial, es muy evidente. Igual para ustedes no, pero para mí es muy evidente. Es muy evidente que estamos migrando de un sistema sanitario y de unas, en mi gobierno, en nuestro gobierno también ha habido departamento de sanidad, pero ahora ya no, es departamento de salud. Y a esta reflexión se han unido que en este mes que ha pasado ahora, en el Parlamento hemos tenido la ocasión de tramitar, parlamentariamente hablando, dos documentos importantes. Uno ha sido el Plan de Salud 23-30 y otro ha sido ayer, precisamente, la aprobación de la Ley de Salud Pública. Como les digo, son dos aprobaciones que creo que pues marcarán el devenir de nuestras políticas, de las de Gobierno vasco en los próximos años. Y en ambas hay dos conceptos que introduce el Gobierno y que introducimos también desde el Parlamento o perfeccionamos, y son dos aseveraciones que yo creo que son de gran interés. Cuando se hizo la presentación, la consejera hizo la presentación del Plan de Salud y hizo afirmaciones, pues supongo comunes a muchos planes, en las que decía, es más amplio que un sistema sanitario, no debe identificarse salud y sistema sanitario, en la salud de las personas influye el sistema de salud, pero existen otros determinantes. Y culminó con una afirmación que os voy a leer textualmente porque me pareció muy reveladora y igual para vosotros es súper conocida, para mí no lo era. La consecución de la salud va más allá de la acción del sistema sanitario. El sistema asistencial Osakidetza aporta un 20% del capital de la salud, un 10% corresponde a otros aspectos como la carga genética, un 30% corresponde a ámbitos de la vida saludable y un 40% a otras políticas públicas. El plan quiere incidir en todas ellas. Si la consecución y el mantenimiento de la salud viene determinada por estos factores, en unos porcentajes próximos o parecidos, debiéramos desarrollar nuestra vida parlamentaria en la Comisión de Salud. Igual no son exactamente estos 2%, pero entiendo que pueden estar por ahí. Y, sin embargo, las distintas iniciativas que se presentan, mayormente por la oposición y a veces también por los grupos que soportamos al Gobierno, pues no corresponden con este tanto por ciento de división. O sea, el Osakidetza, el sistema sanitario vasco, no está representado únicamente en un 20% de nuestras iniciativas, ni mucho menos. Yo diría que se acerca más al 80% que al 20%. Y, sin embargo, en el discurso, todos, y fundamentalmente la oposición, nos dice y nos recuerda repetidas veces que el sistema de salud no es un sistema sanitario, que hay que aspirar a más. Luego, las iniciativas no llevan ese reflejo en absoluto. Es indiscutible. La atención a la ciudadanía pues, se centra mayoritariamente en esta cuestión, en la cuestión sanitaria, y por eso es lo que más preocupa a la ciudadanía, es lo que llega a los parlamentos, envía, como decía él, PNLs, envía iniciativas, en comparecencias. Nosotros tenemos muchísimas comparecencias y debemos tener un contacto y un conocimiento de lo que ocurre en la sociedad, ¿no? Y eso es lo que deberemos traer a las comisiones parlamentarias. Pero, ¿ustedes creen que este es un modo normal de actuar? Bueno, es el normal, evidentemente, pero ¿es el deseable? ¿Desde un parlamento sería deseable? Mi pregunta sería, ¿deberíamos los parlamentarios dedicar más atención a otros ámbitos de la salud?
¿Deberíamos actuar como liebres que conduzcan a la sociedad hacia esos aspectos o nos dejamos llevar por lo que la sociedad más reclama como más inmediato, evidentemente, porque preocupa más, aunque luego en el discurso no es así? Y bueno, continuando con esta ecuación que la consejera nos hacía, podemos decir que el 30% referido a los hábitos de vida está infravalorizado en los parlamentos y en las comisiones parlamentarias, o también es posible que sea objeto de trabajo en otros ámbitos, no digo yo que no. Y en otras instituciones, también, en otras instituciones que no son ni controladas ni impulsadas por los parlamentos, en este caso por el Parlamento Vasco. Y por último, pues tenemos ahí otro 40% dedicado, bueno, el resto, la fracción resto, de un 40% para la consecución de la salud que se dedica a otras políticas públicas. Y con esto enlazo con la segunda aprobación importante en el Parlamento Vasco ayer, que es la Ley de Salud Pública. Esta ley busca la prevención. Bueno, todos ustedes, habrá salubristas entre los participantes, todos ustedes saben mejor que yo, pero bueno, busca la prevención, la equidad social, la acción sobre los determinantes de la salud, garantiza la salud poblacional y tiene un apartado específico, especial y así como con fosforitos, que dice: buscamos la salud en todas las políticas. Y en este momento la pregunta que yo les lanzaría, aunque bueno, igual era yo la que tenía que contestar, pero aprovecho, mediante la salud en todas las políticas, con una mirada hacia otros ámbitos, ¿conseguiríamos actuar enérgicamente sobre ese 30 más 40% para la consecución de la salud que se refiere en lo que a hábitos de vida, hábitos saludables de vida y otras políticas se refiere? Si esta pregunta se respondiera desfavorablemente, entonces deberíamos indiscutiblemente dirigir nuestra acción parlamentaria hacia otros ámbitos que en este momento no atendemos, además de los servicios sanitarios. Obviamente lo tendríamos que hacer pues, desde la coherencia y la franqueza hacia la sociedad. Y esa sociedad que espera mejorar su salud en un tanto por ciento, no sé si del 100 o del 90 o del 80, pero desde luego no en un 30, pues decirle que solo con el sistema sanitario no lo vamos a conseguir. Si a esa respuesta que yo les invitaba, o a esa pregunta que yo les invitaba a responder, dijéramos que sí, quizás debiéramos hacer efectiva nuestra presencia y nuestra vinculación en hospitales de un modo más intenso que el 30%. No lo sé. No en un sentido literal. Desde el Parlamento Vasco sí, desde las comisiones parlamentarias de salud sí hemos organizado visitas a distintos ámbitos, también al ámbito hospitalario y, por supuesto, las comparecencias, ya les puedo asegurar yo que soy la que gestiona esa comisión, que son muchísimas. Este año creo que llevamos 37. Con diferencia, la comisión que más comparecencias disfruta, vamos a decir, dentro del Parlamento. Pero yo creo que hay una disfunción entre lo que decimos en los planes y lo que luego se hace. La salud en todas las políticas deberá impregnar diferentes áreas del legislativo y del ejecutivo también. Y bueno, nuestro modo de hacer pues igual es la coordinación, la cooperación, la participación y estas visitas pues estructuradas, visitas o contactos estructuradas de una manera responsable y sostenible. Si esto fuera así, si estamos hablando de salud en todas las políticas, es reduccionista. Creo yo que sería reduccionista mirar solo a la Comisión de Salud y tendríamos, pues no sé, en lo que al ámbito genético que decía la consejera, pues tendríamos que ir hacia las comisiones pues, que se dedican a investigación, a educación, la universidad, los centros tecnológicos biomédicos, bueno, otro ámbito que en este momento desde luego no está en salud y que, bueno, pues si son métodos de vida o hábitos de vida saludables, pues tendríamos que dirigirnos no solo ya, en nuestro caso, con nuestra infraestructura institucional, no solo al Gobierno, sino también a las diputaciones forales y, cómo no, a los ayuntamientos. Entonces, bueno, además de la cooperación entre órganos de gobierno, hay que buscar la cooperación, coordinación y colaboración pues, con otras instituciones. Yo he sido alcalde de un municipio y les puedo decir que una de las tareas más difíciles de organizar fue
unos programas de vida activa para la tercera edad en los que se buscaba pues eso, hábitos saludables. Y teníamos que organizarlo entre el Servicio de Deportes, el propio Ayuntamiento, o sea, el Servicio de Deportes del Ayuntamiento, el ambulatorio, el departamento, en este caso la Delegación de Salud. Fue costosísimo. En dinero nada, pero en dedicación infinito. Y luego, por supuesto, había que contar con las asociaciones. Creo que los resultados son muy buenos, pero estamos en disposición de hacer todas estas labores de coordinación y colaboración. No lo sé. Bueno. Muchas gracias, Elena. La verdad es que has hecho bien en hacer esa precisión, porque en general el mundo sanitario, tradicionalmente, excepto los salubristas, desde luego, que durante muchos años han sido olvidados, lamentablemente, esa distinción que se hace es bien sabida, pero bueno, se nos olvida muchas veces del mismo modo que tenemos los hospitales y todo el sistema sanitario dirigido a los agudos y no a los crónicos, cuando en realidad el problema que empezamos a tener desde hace tiempo son los crónicos y especialmente los crónicos complejos. Pero es verdad que esos porcentajes, sin ser probablemente exactamente esos, tienes el County Health Rankings and Roadmaps de la Universidad de Wisconsin que te establece que efectivamente la asistencia sanitaria es el 20% únicamente la salud. Hay muchos determinantes sociales que evidentemente determinan esa salud. Eso vale para Estados Unidos porque tiene las condiciones que tiene, con una mortalidad infantil muchísimo más elevada que en otros países como el europeo. Aquí hay que recordar probablemente que el aumento de la esperanza de vida en la última década antes de la pandemia se debió en un 70% básicamente a los medicamentos innovadores. Pero claro, eso aplica en un país como este que tiene las bases sanitarias bien establecidas. En otros tienen que tener otro tipo de condicionantes para que ese impacto sea tan grande solo dirigido a eso. Dicho eso, a mí me gustaría preguntarle a María si tú estás en Murcia, ¿no? Eres veterinaria, has estado muchos años a pie de obra en tu trabajo, ves la problemática, la conoces perfectamente, en tu trabajo no hay nadie que te pueda probablemente decir nada nuevo, pero ahora estás en el mundo parlamentario de la sanidad, allí en el Parlamento de Murcia. ¿Tú crees que la visita física de tú como parlamentaria a determinados hospitales te puede ayudar a comprender mejor a ese sistema ejecutivo, los problemas que tienen los profesionales, ¿verdad? Que como sanitarios sabemos qué problemas tienen, pero muchas veces hablamos en términos teóricos. ¿Te ayudaría a ti, si te dejaran ir a un hospital de forma organizada, intercambiar esas opiniones con ellos, a hacer mejor tu labor como parlamentaria? Bueno, muchas gracias por la pregunta, ante todo. Muy buenas tardes a todos y a todas. Yo, vengo de Cartagena, soy de allí, vivo allí, que es donde reside en este momento el Parlamento de la región de Murcia. Como bien ha dicho el moderador, yo he estado toda mi vida, más de 20 años, dedicada a mi profesión y, pues por mis conocimientos en materia sociosanitaria, cuando entré al Parlamento en la región de Murcia, yo solamente llevo una única legislatura, pues me tocó estar en las comisiones de sanidad, ¿no? Y en primer lugar quiero dar las gracias, como no puede ser de otra manera, a los organizadores de este evento. He venido sinceramente porque me parece muy interesante y además lo veo muy necesario, ¿no? Y además si simplemente leemos el título, ¿no?, que tiene la mesa en la que estamos participando, yo creo que es algo, sinceramente, que la ciudadanía, la gente normal y corriente de la calle, yo creo que se lo hace, ¿no? Se hace estas preguntas. O sea, yo creo que cuando estamos en las comisiones de sanidad y nos sacan en los informativos territoriales, ¿no?, que salimos ahí 2, 3, 4, 5 minutos, ¿no?, dependiendo del partido que eres, te sacan más o te sacan menos. Nosotros tenemos que, en fin, tal. Y yo creo que la gente nos ve ahí, ¿no?, encerrados en una sala, hablando de cuestiones de sanidad, ¿no? Y yo sé que la gente se pregunta, ¿y estos qué hacen ahí, no? O sea, ¿estos qué hacen ahí, no? Y si me permiten una frase que siempre, pues decimos en mi formación política desde que llegamos a las instituciones, como les digo, yo llevo poco tiempo, solamente una legislatura, nunca antes me había dedicado a eso.
hay una frase que nos gusta mucho decir y es que nosotros somos herramientas, ¿no? Somos herramientas al servicio de la ciudadanía y que por lo tanto tenemos que tener un pie en la institución, pero tenemos que tener 1000 pies en las calles. Y cuando hablamos de sanidad, cuando hablamos del tema que hoy nos ocupa, esos 1000 pies en las calles, yo creo precisamente que lo que significa es que tenemos que estar, primero, pues muy conocedores, muy conscientes de qué es lo que está sucediendo en la sanidad de nuestro país, de nuestras comunidades autónomas. Y segundo, que tenemos que estar al lado de los profesionales de la salud en todo momento, que son quienes realmente en el día a día están con los pacientes, están con la calle, están con la ciudadanía y son los que realmente nos van a transmitir a nosotros los conocimientos prácticos que nosotros luego necesitamos para realizar nuestro trabajo. ¿Y cómo estar al lado de esos profesionales de la salud? Tenemos que ir a visitarlos a las consultas, tenemos que estar los parlamentarios en las consultas de especialidad, en las consultas de atención primaria. Pues sinceramente yo soy muy clara al respecto, creo que no. Bastante tienen nuestros profesionales sanitarios con las presiones asistenciales que suelen tener tanto en atención primaria como en los hospitales, ¿no? Para que vayamos nosotros allí bueno, pues un poco, yo digo que a incordiar, ¿no? Yo creo que hay bueno, cuestiones intermedias que se pueden hacer, ¿no? Se puede llegar a esos profesionales de otras maneras, ¿no? Y yo creo que un punto intermedio, un paso intermedio, pues sería estar en contacto permanente con sus asociaciones representativas, ¿no? Yo creo que los parlamentarios tenemos que estar en constante conexión o contacto pues, con los colegios profesionales, con las asociaciones, como pueden ser las asociaciones de usuarios, que me parece fundamentales y que tienen que estar representadas en todas las áreas de salud. Tenemos que escuchar a los usuarios, tenemos que escuchar también a los profesionales en las sociedades científicas, tenemos que escuchar a las asociaciones de defensa de la salud pública y creo que ese debe ser nuestro trabajo, ¿no? Contactar con ellos de manera que bueno, pues sus representantes de alguna manera nos hagan llegar pues esos conocimientos que recogen en el día a día y que luego a nosotras nos van a ser tan sumamente necesarias a la hora de, pues como decían algunos compañeros, de elaborar esas iniciativas que tenemos que elaborar pues en nuestro trabajo diario, ¿no? Yo, hay una cuestión que quería decir. Para nosotras hay que, bueno, tenemos dos cuestiones fundamentales en mi formación política que creo que tenemos que seguir trabajando intensamente en ellas y que son absolutamente fundamentales. Por un lado, la mejora. Hay que hacer una apuesta muy seria en este país por la atención primaria y yo me atrevería a decir que eso es algo en lo que, bueno, parlamentarios, parlamentarias de diferentes signos políticos o de diferentes comunidades autónomas que, bueno, yo esta tarde tengo el gusto, la verdad, el placer de poder compartir esta mesa y escuchar experiencias de compañeros y compañeras parlamentarias de otras comunidades autónomas que siempre se aprende, ¿no? Y creo que es algo en lo que estaremos totalmente de acuerdo, ¿no? En el refuerzo de la atención primaria, ese primer escalón al que accede la ciudadanía normal y corriente cuando tiene un problema y que en la actualidad está tan sumamente saturada. Creo que ahí tenemos un trabajo brutal por delante para realizar. Y creo que los parlamentarios lo que tenemos que hacer es trabajar para reforzar ese servicio público, esa atención primaria de salud y conseguir, como también decían antes los compañeros, los fondos que sean necesarios para reforzar esa atención primaria. Y luego para nosotros un segundo punto que nos parece absolutamente fundamental son las condiciones laborales de nuestros profesionales sanitarios. Creo que es muy importante revisar esas condiciones de estabilidad,
de las plantillas en atención primaria, estabilidad de las plantillas en los hospitales, porque hemos visto en muchísimas ocasiones, y desgraciadamente lo hemos podido comprobar en la última pandemia, cómo nuestros profesionales sanitarios literalmente han dado su vida, ¿no? Y yo creo que revisar sus condiciones laborales y procurar que tengan una estabilidad en sus puestos de trabajo, donde puedan desarrollar su carrera profesional, porque el desarrollo de la carrera profesional de nuestros profesionales sanitarios, desde luego, redundará en nosotras mismas, en la mejora de nuestra salud pública, es muy importante, ¿no? Y luego, para mí que soy sanitaria, pero vengo del mundo de la veterinaria, aunque soy especialista en ciencias sociosanitarias, creo que hay otra cuestión muy importante en la que tenemos que incidir, y es seguir bajando de ese modelo hospitalocéntrico al que hemos ido mucho durante estos últimos años y volver más a ese modelo sociosanitario donde se trata al paciente como un todo, y se tienen muy en cuenta otras cuestiones, no las puramente sanitarias, sino los determinantes sociales de la salud, etcétera, etcétera, que creo que son cuestiones absolutamente fundamentales. Pero claro, para conocer esos determinantes sociales de la salud, pues tenemos que estar, como digo, en las calles. Tenemos que saber qué pasa en los barrios, tenemos que saber qué pasa con la gente que tiene menos recursos, cómo puede o no puede acceder a la salud, porque al final todo redunda. Sabemos que todas las cuestiones sanitarias, y lo hemos, como digo, vivido en la pandemia, acaba redundando en todo, en toda la sociedad, ¿no? Por tanto, creo que eso es fundamental. Y para nosotros ya, cuarto punto, ya para terminar, y yo espero que luego pues, en el debate tengamos un debate enriquecedor, la salud mental, ¿no? Si así como la atención primaria para nosotros es fundamental, y la verdad es que fue nuestro grupo político quien planteó en el año 2021 un pacto por la atención primaria en el Congreso de los Diputados, que bueno, pues afortunadamente fue apoyado por todos los grupos parlamentarios en el año 2021. También nos preocupa muchísimo la salud mental. La salud mental es otro pilar fundamental, hoy absolutamente necesario, y que vemos que en la sanidad pública, en muchas comunidades autónomas, porque al final somos las comunidades autónomas quienes tenemos que desarrollar esas cuestiones, porque bueno, pues, están transferidas las competencias a las comunidades autónomas, ¿no? Pues no puede ser que bueno, pues un menor o un adolescente que necesita un psiquiatra o un psicólogo esté en algunas comunidades autónomas, como pasa, por ejemplo, en la mía, un año esperando para una consulta. Por tanto, creo que es fundamental también el refuerzo de la salud mental, y nosotros, bueno, pues es otro pilar en el que hemos trabajado intensamente. Hemos presentado en 2 ocasiones, desde el año 2017, venimos presentando en el Congreso de los Diputados pues la primera ley de salud mental en este país, que finalmente, pues porque decayó la legislatura, no se pudo llegar a aprobar, ¿no? Por tanto, sí, creo que es muy importante el papel de los parlamentarios en sanidad, pero creo que somos nosotros los que tenemos que bajar a la calle y, como digo, ser los intermediarios entre las necesidades de la gente y lo que luego nosotros hacemos en los parlamentos. Y yo, de momento, lo dejo aquí, después abierta a cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María. María Ángeles, tú eres enfermera, pero eres también socióloga. Y además has estado dirigiendo la Escuela de Pacientes de la Consejería de Salud aquí durante 8 años. A nivel de Unión Europea estamos desarrollando algunos reglamentos, estrategias, etcétera, etcétera, en donde se está dando pie a algo que yo creo que en general los distintos gobiernos, todos los gobiernos, no han tomado en consideración, y es el paciente, que no hay que olvidar que estamos aquí todos reunidos por el paciente, si no, no estaríamos aquí, no es por los profesionales tampoco, hablamos de ellos, pero son los pacientes.
Y esa estrategia, por ejemplo, la reforma legislativa de la Estrategia Farmacéutica Europea, por ejemplo, la Comisión Europea está absolutamente decidida a hacer partícipe a los pacientes hasta de sus comités de evaluación precisamente para nuevos medicamentos. Yo te pregunto, tú estás en relación con los pacientes, sigues relacionándote con ellos. ¿Es esa la fórmula que hay que utilizar para intentar mejorar el sistema? ¿Hay que hacerlo mediante esa presencia de los parlamentarios en las instituciones sanitarias? ¿Hay que hacerlo, como planteaba María, quizás en otros foros, en otros focos, pero fuera de esas instituciones donde bastante trabajo tienen? ¿Qué opinas tú, aparte de las ideas y reflexiones que quieras hacer? Bueno, pues me preguntas por otro tema de los que no traigo apuntes, pero que no me importa en absoluto, porque he trabajado desde hace muchísimos años en la Escuela Andaluza de Salud Pública. Yo soy profesora de la Escuela Andaluza de Salud Pública y he trabajado en el ámbito de pacientes en la Consejería de Salud, pues con la Escuela de Pacientes desde 2008. Ahora, desde hace un año, estoy en el Grupo Parlamentario Socialista, estoy en la oposición aquí en Andalucía, en el Parlamento de Andalucía. Y, bueno, decir que soy una absoluta convencida del papel de los pacientes en los servicios sanitarios, del papel de los pacientes como un elemento importante, un recurso importante, un recurso más en el sistema sanitario y en lo que yo he trabajado durante tantos años, que ha sido en los programas de paciente experto dirigido a pacientes con enfermedades crónicas, en una estrategia de empoderamiento de los pacientes, de formación de los pacientes para que sean capaces de tomar decisiones respecto a su salud. El 99% o más de las decisiones que toma una persona que vive con una enfermedad crónica la hace fuera del sistema sanitario. Por tanto, formar a los pacientes para que tomen decisiones acertadas es una estrategia que mejora la salud, que mejora la vida y el bienestar de esas personas, pero que también contribuye a la sostenibilidad del sistema sanitario. Total, una absoluta convencida en este ámbito. Y bueno, decir con decepción como un proyecto como la Escuela de Pacientes, con un desarrollo muy importante, con un reconocimiento a nivel nacional. Desde la Escuela Andaluza de Salud Pública hemos ayudado como consultores al desarrollo de la red de escuelas para la ciudadanía del Ministerio y al desarrollo de programas de paciente experto y de escuelas de pacientes en muchas comunidades autónomas. Hemos formado a más de 20.000 pacientes en Andalucía, se desarrollaban más de 200 talleres de pacientes con enfermedades crónicas en 20 patologías crónicas al año en Andalucía, en los centros sanitarios. Pues hemos pasado en unos años a ver un proyecto que, bueno, difícilmente sobrevive. Dicho esto, pues quería contar también mi experiencia desde la Comisión de Salud, como portavoz de la Comisión de Salud del Grupo Socialista, mi experiencia con los servicios sanitarios, con la relación con los servicios sanitarios, con los servicios centrales de la Consejería. Un papel que entiendo es fundamental y es esencial, un papel de control y de fiscalización del Gobierno, también de impulso, un papel importante para conocer de primera mano los problemas, las necesidades y también las áreas de mejora, ¿no? Ese es un papel que yo entiendo como oposición útil. Yo llevo muy poco tiempo en política y muy poco tiempo como parlamentaria. Y todavía, y espero que siga así mucho tiempo, sigo con mi bagaje profesional, con mis herramientas profesionales y con mi manera de pensar como profesional que ha trabajado durante pues, casi 30 años en consultoría en la Escuela Andaluza de Salud Pública y que
ve un problema, aborda un problema, se enfrenta ante un problema e intenta buscar soluciones. Y esa es mi manera de entender mi papel en la oposición, una oposición útil. Y tengo que decir que mi sensación y mi sentimiento cuando se intenta estar más cerca de los servicios sanitarios para conocer de primera mano, intentar buscar pues, esas posibles soluciones y esas posibles propuestas de mejora a plantear en la comisión, a la consejería, es absolutamente de persona non grata. De persona non grata. Por lo tanto, yo creo que la relación es muy mejorable, muy mejorable. Y, bueno, los obstáculos del Partido Popular, de la Consejería de Salud, de este Gobierno de Andalucía, a estas funciones que yo creo que son básicas, fundamentales, no solamente legales, sino también de salud democrática, pues mi experiencia es la de un obstáculo constante, ¿no? Entiendo que la situación crítica de la sanidad andaluza motiva estos recelos. Entiendo que haber pasado en 5 años de ocupar posiciones destacadas en los indicadores de la sanidad y de los servicios sanitarios, pues, ocupar posiciones destacadas a ser la última comunidad autónoma en servicios sanitarios, la comunidad autónoma con peores servicios sanitarios, según el informe de mayo de este año de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, motiva estos recelos, pero de ninguna manera lo justifica. Y les voy a poner algunos ejemplos. Las solicitudes de información pues son uno de los mecanismos que tenemos los parlamentarios, las comisiones, para obtener, saber, conocer más sobre determinados problemas o sobre determinadas áreas problemas, ¿no? Solicitudes de información que hacemos a la consejería, que hacemos al Gobierno. Bueno, las solicitudes de información legalmente hay que contestarlas en un mes, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias que yo sufro desde la Comisión de Salud como portavoz para alargar estos plazos? Bueno, pues se alarga el plazo de publicación de esta solicitud de información en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía, con lo cual alargo la publicación y entonces, bueno, estas solicitudes de información se demoran 2 meses y medio, 3 meses y medio como media. Además, en muchos casos, cuando viene las respuestas son vagas, son imprecisas, te derivan a un enlace web que no funciona o te remiten a una persona en la consejería con la que tienes que pedir una cita y ese teléfono no funciona y la cita se demora también muchas semanas. Yo tengo la experiencia de solicitudes de información que se retrasan hasta 6 meses. En enero, febrero de este año, no recuerdo bien la fecha, denunciamos la contratación irregular de conciertos con empresas privadas por vía de emergencia, utilizando el amparo del estado de alarma, contratos de emergencia con conciertos privados fuera del control legal, fuera de la ley de contrato público. Denunciamos esta situación y pedimos una solicitud de información a la consejería. Esta visita, esta solicitud de información se derivó en una visita a consultar expedientes que se hizo, la visita se produjo en el mes de julio. A esa visita fui yo personalmente. La solicitud de información sobre el número de, alguna de ellas era el número de conciertos que se habían hecho en algunas patologías. Y cuando llegamos al Servicio Andaluz de Salud en el mes de julio, a las 4 de la tarde, sin aire acondicionado, aquí en Sevilla, nos pusieron encima de la mesa registros en papel, registros Excel, de un archivo de Excel, pero nos lo dieron en papel para que contabilizáramos unos 20.000 datos, unos 20.000 registros de una prueba diagnóstica.
Bueno, ya digo que esta situación ha dado lugar hasta 3 solicitudes de amparo al presidente del Parlamento. Hemos pedido amparo al presidente del Parlamento, una interpelación al consejero de Presidencia y en el próximo pleno llevamos una moción al consejero de Presidencia para que facilite las funciones legales de la Comisión de Salud. Porque ya digo, yo creo que es de salud democrática y porque facilita una oposición útil, ¿no? Y es difícil hacer una oposición útil con estas actitudes, ¿no? Con una actitud de absoluta falta de transparencia y de no reconocer los problemas, ¿no? Bueno, hace unos días se publicaron las listas de espera, publicó el Ministerio las listas de espera. Como digo, Andalucía tiene de las peores tasas en consultas externas y en cirugía. A los 4 o 5 días publicó la Consejería de Salud las listas de espera de Andalucía. Llevábamos un año reclamándolas, un año ocultas las listas de espera. Los datos autonómicos ya por provincia y por centro son muy graves. Y nuestra consejera de Salud dijo que la sanidad andaluza funcionaba mejor que nunca y que las listas de espera eran un indicador de lo bien que funcionaba el sistema, porque se hacía mucha actividad y por eso se generaban listas de espera. O sea, un argumento de eso, en fin, no supera. En fin. Quiero decir que con este tipo de estrategia de comunicación y con este tipo de política de gestión de tapar los problemas es difícil, muy difícil, hacer oposición útil, es muy difícil, pues esa relación que me parece sana y que me parece necesaria para conocer de primera mano los problemas, para tener información transparente sobre los problemas que están pasando, sobre cosas que no nos inventamos, que están en los medios de comunicación, que denuncian las centrales sindicales y que, bueno, a mí me parece sano, democrático y útil que podamos constatar, que podamos refrendar y que podamos encontrar explicaciones y hablar con la gente que más sabe de cómo solucionar estas cosas o por qué está pasando determinado problema, como son los trabajadores o los profesionales sanitarios. Creo que el Parlamento debe salir a la calle, al territorio, y lo hacemos con las asociaciones, con los colegios profesionales, con las sociedades científicas, con los vecinos y las vecinas de los municipios. Con lo único que no podemos hacerlo de una manera abierta es con los profesionales sanitarios ni con los responsables sanitarios. Bueno, como digo, entiendo que el bloqueo y los obstáculos son también proporcionales a la grave situación por la que atraviesa la sanidad andaluza y lo único que quiero decir es que yo aseguro y prometo que dentro de 2 años y medio haré todo lo posible para que en el próximo gobierno socialista no haya estos problemas. Muchas gracias. Ni un segundo te quito, José María, porque nos estamos quedando sin tiempo y seguramente tu experiencia será distinta a la planteada. Pero yo soy el moderador, como sabéis, o sea que no puedo decir nada. Así que adelante. Muchas gracias, Rubén. En primer lugar, agradecer a Redacción Médica y a Ricardo mi presencia de aquí. En Alto Honor, yo vengo de Extremadura. Soy diputado del Partido Popular por la Asamblea de Extremadura, portavoz de la Comisión de Sanidad. Ricardo confiesa que esto lo habéis hecho para prepararnos para los presupuestos, estas jornadas maratonianas, ¿no? Estamos aquí, fijaros ahora que es, y me toca a mí cerrar hoy el debate, ¿no? Bueno, en primer lugar, bienvenidos a todos, agradeceros vuestra presencia y el estar aquí a esta hora, ¿no? Orgulloso y contento de estar hoy aquí para compartir una serie de reflexiones con vosotros. Yo creo que aquí no hemos venido ninguno a hacer política, sino que hemos venido a desarrollar unas reflexiones de colaboración entre todos para que cada uno de nosotros aporte el granito de arena y yo he venido aquí a aprender lo que se viene realizando en otras comunidades autónomas para intentar extrapolarlo a la mía, en el caso de que sea beneficioso, e intentar corregir esos defectos. Pero no para nada intentar hacer política, porque creo que política la hacemos a diario en nuestros parlamentos, ¿no? Fijaros, en el momento que se me plantea la posibilidad de participar en esta mesa, bueno, pues me reúno con mis compañeros de la Asamblea en el ámbito sanitario, compañeros de la Comisión, y les digo el título, ¿no? El papel del parlamentario sanitario en el Sistema Nacional de Salud.
Y había compañeros que me decían, ¡guau, estupendo! ¿Y qué vas a contar? ¿Lo que realmente es o lo que nos gustaría que fuese? Digo, pues, buena pregunta, ¿no? Es una buena reflexión. Creo que lo primero que tenemos que hacer es creernos a nosotros mismos qué papel desempeñamos dentro del Sistema Nacional de Salud como parlamentarios, ¿no? Y eso históricamente nos tiene que remontar a la definición del Sistema Nacional de Salud. Como bien sabéis todos, es un ente que engloba una serie de prestaciones y servicios, pues esos sanitarios, que según la Constitución es responsabilidad de los poderes públicos el que se vengan llevando a efecto. Todos nosotros, todos mis compañeros en la Asamblea, tenemos un poder legislativo, de tal manera que es nuestra responsabilidad asegurar esas prestaciones y servicios sanitarios a todos y cada uno de los ciudadanos. O sea que yo creo que el papel del diputado dentro del Sistema Nacional de Salud, ya de partida y por la base de la definición, ya es un papel muy importante. Pero si con eso no nos quedaba aún todavía suficientemente claro, podemos remontarnos a cómo hemos llegado a esta situación y de dónde venimos. ¿Right? Es muy importante saber que la Ley General de Sanidad, allá por el año 1986, me parece que surgen de un mandato constitucional. O sea, nuevamente, hay una ley, hay un poder legislativo y un poder ejecutivo, un mandato constitucional que lo que decía es que era obligación promover la salud de todos y cada uno de los ciudadanos. Pero también un mandato organizativo. Creo recordar la Constitución, en el título 8, empieza a dar competencias a las comunidades autónomas en el sentido de las administraciones sanitarias, ¿no? La Ley General de Sanidad no deja de ser más que la herramienta administrativa del Sistema Nacional de Salud, que lo que va a intentar hacer es que cada una de las comunidades autónomas, de las nuestras, estén lo suficientemente dotadas y con una visión territorial. Porque ahora entraré a hablar un poco del papel nuestro en esa descentralización a la hora de establecer los diferentes servicios de salud, esos 17 servicios de salud, y también hablaremos de lo que representa la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, ¿no? Que reforzó a la Ley General. Pues en ese sentido entiendo que lo que intentan hacer es que cada una de nuestras comunidades autónomas esté lo suficientemente dotada, como os decía, para que esos beneficios, que no nos cabe ninguna duda a todos los que estamos aquí, a todos los parlamentarios, ostenta el hecho de tener esas competencias autonómicas transferidas, para que esos beneficios no se vean comprometidos por la necesidad de la eficiencia, porque eso es muy importante a la hora de la gestión. Nosotros podemos ser responsables políticos. Comentaba anteriormente José Alberto también la posibilidad de que nosotros no somos superpolicías ni supercontroladores de lo que tienen que realizar los gobiernos. Pero debemos de saber diferenciar la representación a nivel institucional, gubernamental y a nivel institucional parlamentaria. Y entraré luego un poco, al finalizar el debate, en esas responsabilidades que cada uno de nosotros se nos puede otorgar. Surge el principio de centralización, como os venía comentando, ¿no? Cada comunidad autónoma, también promulgado por la Constitución, tiene esa capacidad de transferir sus competencias en materia sanitaria. Esto ha tenido notables beneficios. No cabe duda que eso lo que ha motivado es que se hayan generado nuevas formas de gestión más eficientes. Pero debemos ser críticos con nosotros mismos. El proceso de descentralización también ha traído algunos problemas o algunas deficiencias. Es decir, cada comunidad autónoma ha ido priorizando sus posibles necesidades, lo cual eso implica pues, que a lo mejor en el avance y en la implementación de las diferentes normas sanitarias, donde nosotros jugamos un papel importante, pues haya visto desequilibrado o desigualdad. Es decir, las mismas necesidades no existen en mi comunidad autónoma, como es Extremadura, que las que pueden surgir en la Comunidad de Madrid, en Galicia, en Murcia o en los diferentes territorios nacionales, ¿no? Yo creo que la participación nuestra, como parlamentarios, es dar forma, impulso e incluso la creación de determinadas normas que puedan contribuir a lo que veníamos comentando anteriormente, ¿no? A esa cohesión y a esa sostenibilidad del sistema sanitario. No cabe duda que dentro de esa ley general surge el Consejo Interterritorial, donde la participación probablemente del parlamentario sanitario debería ser mayor, desde mi punto de vista. Como bien sabéis todos, el Consejo Interterritorial es el órgano que va a intentar hacer la cohesión del Sistema Nacional de Salud a través de la coordinación, colaboración e intercambio de información. Ese Consejo Interterritorial, que luego fue modificado por la Ley de Cohesión y Calidad del 2003, pues ya establece su composición, su funcionamiento,
y sus grupos de trabajo, y sus plenos, y sus comisiones técnicas, pero yo echo en falta ciertas representaciones del parlamentario, no ciertas representaciones de la participación del consejero de turno dentro del Consejo Interterritorial. Porque una de las principales dificultades que adolece el Consejo Interterritorial precisamente es la politización de los plenos, en función de las necesidades o de los intereses que cada uno de los representantes que están dentro de ese Consejo Interterritorial tienen. Es cierto que es muy diferente ejercer el papel de parlamentario desde la oposición y desde el Gobierno. Yo he tenido la suerte, por así decirlo, porque siempre te enriquece, de estar en oposición como parlamentario y como portavoz de Sanidad, y ahora mismo, afortunadamente, estamos en Gobierno. Lamento profundamente muchos de los comentarios que se han vertido. Es cierto, deberíamos de intentar despolitizar en gran medida esa relación entre los diferentes servicios gubernamentales y los parlamentarios. Es decir, las propuestas de impulso, las PNL, en nuestro caso son propuestas de impulso al Gobierno, pues efectivamente cuando uno está en oposición intenta establecer unas propuestas de impulso que probablemente no sean muy adaptadas a la realidad. Yo creo que nosotros como parlamentarios debemos de intentar establecer todo aquello que sí que sea factible y posible para llevar a cabo. Lamentablemente, insisto y nuevamente, se encuentra, y eso sería, Rubén, Ricardo, otro objeto de debate en otras mesas que ya creo que se establecieron, la politización de la sanidad, ¿no? El hecho de cómo vemos o cómo está representada la política dentro del ambiente de la sanidad, ¿no? Por otro lado, perdón. Sabes que nos hemos quedado sin tiempo, ¿eh? Ya, pero sí que no me habéis dejado. No, que no te corto, pero como eres del Partido Popular como yo, te tengo la libertad para... Castigan más a la familia, Sí, estas cosas pasan. Voy a terminar en 15 minutos, no tardo más. Muy bien. No, finalmente yo creo que tenemos como parlamentarios que abordar una serie de retos, ¿no? Los retos dentro del Sistema Nacional de Salud. Es verdad que todos sabemos y debemos de buscar soluciones consensuadas. La Ley de Cohesión de Calidad lo que establecía dentro del preámbulo, creo recordar, es que debemos de buscar la colaboración entre las distintas administraciones sanitarias con la finalidad de mejorar ese sistema sanitario, ¿no? Yo creo que nos falta mucha calidad, nos falta mucha equidad y probablemente, y lo que más adolezco, mucha participación. Es decir, existe poca participación dentro de las diferentes competencias que nosotros venimos estableciendo a la hora de establecer los mejores resultados. Desafíos a los que nos enfrentamos como parlamentarios dentro del Sistema Nacional de Salud. Se han comentado a lo largo de la tarde la financiación, el envejecimiento de la población, la gestión de crisis, los recursos humanos. En definitiva, yo creo que sí que sería conveniente que nos sentáramos los parlamentarios e intentamos establecer diferentes vías de colaboración. Respecto a la pregunta, ¿es necesario el papel del parlamentario en los hospitales y en los centros de salud? Yo soy internista, trabajo en el sistema extremeño de salud, ejerzo, no estoy liberado por mi grupo parlamentario y creo que donde realmente se conocen la problemática de los profesionales y la problemática de los ciudadanos es pisando hospitales, es decir, sabiendo por dónde se entra y por dónde se sale en un hospital. Generalmente, la falta de diálogo y la toma de decisiones unilaterales por parte de la Administración, del gestor, es lo que lleva a generar un caldo de cultivo de desconfianza dentro del propio sistema sanitario. Yo creo que debemos ser mucho más partícipes y debemos colaborar. Y finalmente, porque no me dais más tiempo, con respecto al tema de qué relación tenemos nosotros con el Gobierno. Cierto. La relación que tiene uno con el Gobierno no es la misma estando en oposición que estando en Gobierno. Cuando sustentamos al Gobierno todo parece más difícil, pero todo es más criticable. Pero existen una serie de cosas que independientemente, a mi modo de ver, estemos en Gobierno o estemos en oposición, deben ser cumplidas de manera bidireccional. Es decir, debemos tener colaboración, debemos tener transparencia. Nosotros debemos de saber, estemos en oposición o estemos en Gobierno, a qué se dedica o cómo se gestiona la sanidad, rendición de cuentas, fundamentalmente, y respeto mutuo. Es decir, cada uno sabemos dónde estamos, hay una institución gubernamental y una institución parlamentaria que deben ser respetadas y oídas y escuchadas por ambas partes.
Rubén, yo no... Muchísimas gracias. No, me vais a perdonar porque la culpa de habernos ido de tiempo no es de ellos, de ninguno de ellos. Ha sido entera y exclusivamente mía, yo soy el responsable. Lamentablemente lo hemos consumido entre todos, una gran parte por mí mismo. Entonces, en lugar de cerrar, dejadme que cierre yo. No quiero daros ningún consejo después de 3 décadas y media en sanidad, no me atrevo todavía. Quizás dentro de otras 3 décadas y media, pero yo, si alguien me dice, ¿qué harías tú? Yo pediría que nos pusiéramos todos de acuerdo, aquellos que tengáis responsabilidades en los distintos legislativos, ejecutivos, y yo creo que es imperativo conseguir un sistema que sea inclusivo, que sea participativo, donde participe todo el mundo que tiene interés en el mismo, todos los actores, que somos todos, que esté centrado en los ciudadanos y no solo en los pacientes, y ahí hablamos también de la salud, más que de la asistencia sanitaria, que se ajuste a las nuevas necesidades y realidades sociales en términos de atención, que reconozca el valor de los profesionales de la salud, que sea eficiente y transparente en su funcionamiento y no olvidemos que sea proactivo para incorporar y promover la innovación. En fin, os deseo mucha suerte a todos en esa labor legislativa que tenéis y ha sido un placer estar aquí con todos vosotros. Muchas gracias a todos. Pues muchísimas gracias a los 5, también al moderador. Hasta aquí la primera jornada de este 14º Encuentro Global de Parlamentarios de Sanidad. Sabemos que todavía queda tiempo para reflexionar, que hay ganas también, ¿no?, de opinar sobre esos debates que dejaban las diferentes mesas. Así que les invitamos a pasar ya a la cena en el restaurante del hotel, en el Salón Macarena. Según entran por el hall, van a acceder a este restaurante. Y solo decirles que mañana les esperamos con nuevas mesas de debate y también nuevas citas a partir de las 9:15 de la mañana. Gracias a todos por acompañarnos.